si no lo prendo no va a andar, ¿no? ¿Cómo es tu familia? ¿Te lo pusiste a pensar alguna vez? A veces tenemos una idea de familia que se construye de lo que vemos, ¿no? A nuestro alrededor. Cosas lindas, cosas no tan lindas, cosas que aceptamos, cosas que vamos naturalizando. Y a medida que pasan los años, te vas dando cuenta realmente de en qué familia estás creciendo, ¿no? Algunos se dan cuenta que están creciendo en una familia privilegiada, una familia soñada, una familia saludable, y otros nos damos cuenta de que estamos creciendo como podemos. Y la verdad es que yo creía que vivía en una familia que era, de las mejores. Porque hasta mis 8 años yo tengo recuerdos de ver a mi papá y a mi mamá enamorados, por lo menos porque caminaban de la mano y se daban besos en la boca. Entonces, eso me hacía creer que estaban enamorados. También nuestra casa hablaba de una linda familia. Vivía en un alto rancho, o sea, más o menos 5 habitaciones, un patio en el fondo que parecía una cancha de fútbol. Me encanta el fútbol, en esa etapa de mi vida jugaba en un club, por lo tanto tenía el club y después el fondo de mi casa, donde venían los compañeros del colegio, todos querían venir a mi casa porque de verdad era una canchita de baby fútbol. Es más, al lado tenía un club de fútbol que de 2x3 colgaban la pelota en mi casa y yo en el fondo de mi casa tenía una pelota de baby 5, ¿viste? Esas, o sea, las mejores. Y creía que vivía en la familia ideal. Tenía una hermosa casa, teníamos personal doméstico que se encargaba de la limpieza. Habían 2 autos en mi casa porque mi papá era un empresario y mi mamá también tenía trabajo, era docente. Teníamos una niñera porque como ellos trabajaban mucho, nosotros estábamos todo el día al cuidado de la niñera. Pero una noche tuve una pesadilla. Y la verdad que esa pesadilla fue tan grave que me dejó sin dormir como, no sé, por lo menos un mes, teniendo que sí o sí ir a dormir a la pieza de mis papás porque no podía conseguir el sueño en mi pieza. Y había sido el sueño. Estaba toda mi familia abrazada por los hombros, ¿sí? Bailando, ¿vieron ese baile tipo vedette que hacen ta, ta, tarara? No los hago bailar porque si no va a ser un bardo esto. Pero estaban todos bailando así y en el medio había un man, no sé, tendría una pinta de tanguero, con un peinado hacia lo Gardel para atrás, un traje, estaba pero vestido como un galán, un verdadero galán, y con una sonrisa súper perversa me miró y me dijo, Mati, vení, solo faltás vos. Y seguían bailando todos. Me generó tanto miedo porque con 8 años me di cuenta de que el que estaba en el centro de mi familia era el diablo. Por lo menos así lo percibí. Y salí corriendo en el sueño en la dirección opuesta, tratando de escapar, pero se escuchaba la música de fondo y cuando me daba vuelta los veía bailando y siempre a la misma distancia, era como que estaban muy cerca mío, me desperté. Salí corriendo a la pieza de mis papás, llorando sin poder explicarles lo que en realidad me había pasado y es que había tenido una pesadilla. Esa pesadilla dio lugar a que todo eso que soñé, ilustrado en ese baile, esa persona que tenía abrazada a mi familia, esa pesadilla la empezó a hacer realidad. El mismo año, mis papás tuvieron intentos de suicidio y los llevaron a clínicas neuropsiquiátricas distintas. Mi papá fue al Borda, mi mamá fue al Moyano y me quedé en meses sin papá y sin mi mamá. Mi hermano mayor aprovechó, se fue a las calles, estaba en una etapa de la juventud, 17 años, y la verdad que no lo volvimos a ver por un montón de tiempo. Mi hermana medio que se enamoró como buscando fugarse de todo esto, se enamoró de un pibe y se casó en menos de 3 meses y se fue a vivir a 50 kilómetros. Yo no pude jugar más al fútbol. En medio de esta soledad de no tener papás, mi entrenador medio que se hizo cargo de mí y me llevaba y me traía junto con mi hermano, pero bollaba de casa en casa. En una de estas de las casas donde bollaba, abusaron sexualmente de mí a los 9 años. Fue, o sea, basta, o sea, no quiero vivir más.
y empecé a no poder hablar y no poder expresar esto. Se veía que mi rendimiento bajaba en todos los sentidos. En el colegio todos preocupados, en el club me veían cada vez menos y finalmente fui a vivir con una familia que me debería haber cuidado y me expuso todavía mucho más a las calles porque no tenían para darme de comer. Así que me mandaban como a pedir, a vender, bueno, en fin, tenía que volver con plata para poder comer. Y en medio de toda esta tristísima realidad, conozco a un grupo de chicos tan expuestos como yo que habían encontrado un método para anestesiar sus heridas del alma. Y el abandono de sus padres, la violencia intrafamiliar, situaciones de abuso, todo lo que habían sufrido lo anestesiaban con drogas. Conocí las drogas y allí fue. O sea, pasé toda mi preadolescencia y adolescencia consumiendo drogas, viendo morir chicos, viendo mi propia vida en riesgo y todo esto se terminó transformando en el cumplimiento de mi pesadilla. Y la verdad es que me pongo a mirar para atrás y siempre soñé con tener una familia. Solo que esa pesadilla hablaba más fuerte. Y me era muy difícil enfrentar esa pesadilla porque no solamente había sido una pesadilla, se había transformado en realidad. Y a todo lo que a mí me había tocado vivir como de rebote, se le sumó todas las malas decisiones que yo tomé durante toda mi preadolescencia y adolescencia. Y en realidad, la verdad es que veía muy difícil la posibilidad de poder formar mi propia familia, aunque amaba eso. Yo soñaba con todo mi corazón el poder formar mi familia. Pero la verdad es que el pasado me condicionaba y todo lo que había vivido me mantenía más lejos. ¿Por qué? Porque le había creído a la pesadilla. El dueño de la pesadilla era el diablo. Y Jesús, que es el dueño de la vida, nos quiere hacer cumplir un sueño maravilloso, que es el sueño de Dios. El sueño de Dios es formar una familia y que nosotros seamos su familia. Y lo hizo todo para lograrlo. Envió a su Hijo a morir en la cruz. Jesucristo dio su vida, Dios lo resucitó entre los muertos, Él se presentó como la salvación para todos los que creen y por medio de Él tenemos la posibilidad de ser parte de la familia de Dios. Pero tenemos que decidir, o creerle al diablo que es el padre de la mentira y va a buscar convencernos con todos los métodos y estrategias que sabe utilizar, o le creemos a Jesús que aunque no lo vemos, es más real que cualquiera de nosotros juntos. Y todos juntos no llegamos a ser tan reales como Él. Yo decidí creerle a Jesús. Y fue una batalla espiritual, porque tuve que, cada vez que el diablo aparecía, decirle, ¿qué mirá, bobo? Andá para allá, ¿viste? No, tan así no. Cada vez que él aparecía yo le tenía que decir, diablo, en el nombre de Jesús te ordeno que te vayas. Porque yo le creo a Jesús. Yo le creo que Él no solamente transformó mi vida, sino todo lo que pasó ahora que yo no soy esa persona y voy a construir todo lo que me anime a creer en Él. Y así fue cuando Él venía y me decía, hey, pero a vos te abusaron, no vas a poder ser hombre. Yo le decía, diablo, estás equivocado, Dios me hizo hombre y yo me voy a enamorar de una mujer. Me decía, pero nunca tuviste una familia, ¿qué te crees? ¿Que es tan fácil hacerla? No, no tengo ni idea, pero Dios me va a enseñar. Y cada vez que Él se presentaba con una mentira, yo lo atacaba con la espada, que es la verdad, la palabra de Dios, y Él tenía que retroceder. Y gracias a tener la espada en la mano y la cuchara en la otra, defendía cada vez que el enemigo quería venir a atacar y lo enfrentaba con la verdad, y con la otra mano trabajaba en la construcción de mi propia familia, que quiero que sepas que la familia con Dios se puede construir y nada que ver tiene a la que vos ya viviste, sino la que Él diseñó para vos. Y esta es la familia que Dios me regaló. Gracias.